lamento de no saber de usted. Antes venía a verme seguido, pero supongo que le costará ahora que la despidieron. Agradezco lo que trata de hacer por mí, aunque sea por cuenta propia. Entiendo que el acompañamiento a los presos ya no es bien visto ahí. Pues yo aquí, vea, aguantando como puedo. Cada vez que me crece el pelo me lo vuelven a rapar. Dije por las pulgas, pero yo creo que solo es otra forma de joderme por trans. ¿Ha sabido algo de mi hermano? Dicen que le costó allá adentro, pero que medio está estudiando. ¡Qué bien! En este penal lo único que hay para leer son los periódicos para el baño, vea. Pero de vez en cuando logro salvar alguna tira cómica. Viera cuánta gente aquí nunca aprendió a leer. Algo de aprecio me he ganado aquí por eso. Pues ya he enseñado a más de uno a hacer su firmita o a leer una que otra palabra. Intento que hasta ahí quede el contacto, pero no siempre funciona así. Como me tienen con la población general, hay pandilleros, vean. Con los custodios, soldados y policías que entran, a veces es peor porque no hay quien los detenga. Les agarra bien feo conmigo por ser trans. A veces nos sacan de noche al patio a bañarnos con agua sucia y helada, como para que se rían los demás. Así las cosas. Ajá. Fíjese que varias veces pedí que me hicieran la prueba de VIH por todo lo que ha pasado aquí adentro, pero como sabe la atención en salud es pésima. Ni la úlcera me quieren tratar, peor con las pulgas y los hongos. A nadie nos quieren medicar, ni a los que padecen del corazón, ni a nadie. Dígame, y mira más tranquilo a mi papi. Yo he llevado el duelo como puedo. Me inventé unas velas de papel con el pastor que viene. Hicimos una oración como mi mamá era creyente. Me hubiera gustado acompañar a la familia en el entierro. Yo sé que el susto de que no te tuvieran a mí agre fue lo que se la llevó. Ah, tampoco dejaron salir a mi hermano a acompañar. Ah, fíjese que a veces me agarra de que nunca voy a salir de aquí. Me dijeron cuando me metieron de que si nada debía, lo mucho que me iban a tener eran 2 meses. Pero ya ve que son casi 2 años y ni una sola acusación me han puesto, ni audiencia, ni nada. Dicen que nos van a pasar a la jueza en grupo después de que termine el régimen, pero a saber cuándo va a ser eso. Además, ¿y yo qué tengo que ver con ellos? Ay, ojalá que mi expediente sirva de algo en ese momento. ¿Y el qué? Eso era lo que me venía a decir. Que cuando le echaron de la PDDH, le botaron los casos que llevaba. Y entonces, bueno, ojalá que los demás allá afuera puedan hacer algo. Hablando de eso, ya sé que están bien limitados, pero les puede recordar que me pasen para los alimentos. Es que sin eso, a veces solo me dan de comer una vez al día y se me agrava la úlcera. Ajá. ¿Ok? Ok. Gracias. Se lo agradezco de corazón.